Nosotros hemos querido, en estas actividades que hacemos todas las semanas, en estas primeras, después de las vacaciones, contar con la presencia de algunos de los hermanos nuestros que recién han llegado acá a España, para que nos cuenten algunas cosas relacionadas con su vida y con su quehacer allá en Cuba. E independientemente de las personas que vengan y que los escuchen, pues tenemos la ventaja de que esto está siendo filmado y se pone en internet, y les puedo asegurar de que cuenta con muchas visitas, es decir, que son muchas las personas, la multiplicación de los que van a tener acceso a estas intervenciones son muchas. Hoy tenemos a dos: Normando Hernández González y Víctor Rolando Arroyo Carmona. Todos son importantes. Aquí tenemos otros que están presentes hoy y todos son importantes. Hoy los hemos invitado a ellos dos, otro día vendrán otros y así. Normando Hernández, que está aquí a mi derecha, era director del Colegio de Periodistas Independientes en Camagüey. Es joven, entró en la cárcel con 32 años. Lo condenaron a 25 años, de los cuales, como ustedes saben, han cumplido él y todos ellos 7 y unos meses. Fue condenado por informar sobre el sistema de salud, de educación, el sistema judicial, el turismo, la cultura, la agricultura, la pesca, es decir, por informar de cómo eran todas esas actividades en Cuba bajo el régimen totalitario, y esas fueron las acusaciones que le hicieron en el juicio. Cumplió parte de su condena en la prisión de máximo rigor de 5,5 kilos en Pinal del Río, a 700 kilómetros de su residencia en Camagüey, a donde fue trasladado desde Boniatico, Santiago de Cuba, cuando se declaró en huelga de hambre junto a otros presos. Posteriormente transitó, como es habitual en el régimen, por distintas prisiones dentro de esa red de cerca de 300 prisiones que hay en Cuba. Es interesante, antes de que llegara Castro al poder, en Cuba había 15 prisiones, ahora hay 300. En abril de 2007, Normando fue galardonado con el premio Libertad para Escribir del PEN, de un PEN Club de escritores, Barbara Gorbich 2007, que otorga el PEN American Center. En sus 7 años y largos de cárcel, continuó sin descanso denunciando los horrores del régimen, y en especial entonces de los que se viven en las cárceles cubanas. Víctor Rolando Arroyo, tengo que decir que yo llevo 13 años aquí y a la mayoría de ellos pues no los conozco, o no los conocí en Cuba, porque se dieron a conocer en la vida de la disidencia, de la oposición, después. Arroyo sí lo conocí. Arroyo lleva más de 20 años en estas lides. Recuerdo con mucho cariño cuando, probablemente principios de los años del 90, del año 1990, desde Pinal del Río, él es de Pinal del Río, iba a mi casa a llevarme la revista Vitral, a mí y a otros por toda La Habana.
Y desde entonces él está metido en estas lides. Ya estuvo antes de esta oportunidad, antes de esta ocasión, no oportunidad, antes de esta ocasión, estuvo encarcelado 2 veces antes. Su primera condena fue en 1996 por la publicación no autorizada de un ensayo, El tabaco, él es de Pinar del Río, un análisis crítico de los métodos de cultivo del tabaco en la provincia de Pinar del Río, cuna de los célebres habanos. Y por publicar esa crítica, pues fue encarcelado. El 14 de febrero del 2000, nuevamente va a prisión y lo condenan a otra pena, en este caso más pequeña, de 6 meses, por el delito, entre comillas, de acaparar bienes públicos, una figura jurídica en desuso ya en Cuba. En efecto, Arroyo había comprado en los almacenes que cobran en divisas en Pinar del Río algunos juguetes con un dinero que había recibido del exilio para distribuir entre los niños pobres de la ciudad. Si le mandan el dinero de afuera, él compra los juguetes y los va a distribuir a los niños pobres de la ciudad, en el marco de un proyecto que se llamaba Reyes Magos del Milenio y que se proponía recuperar en la isla de Cuba la tradicional celebración de la fiesta de los Reyes Magos, que ha sido abolida por el régimen. Le confiscaron los juguetes y lo metieron 6 meses preso. Y claro, juguetes que él había comprado con un dinero que le mandaron, se los confiscaron y nunca se los devolvieron. Después, en 2003, en el momento de su última detención, por la que cumplió los 7 años y meses, y fue condenado a 26 años. Él era director de la Unión de Periodistas y Escritores Cubanos Independientes y dirigía una de las bibliotecas independientes más importantes y más grandes de Cuba, con cerca de 5.000 volúmenes. Y bueno, él es de Pinar del Río y lo enviaron a cumplir su condena a Guantánamo. Los cubanos saben, los cubanos que estaban aquí. Es decir, al otro extremo de la isla, distante 1.074 kilómetros de su familia, que, como él, reside en Pinar del Río. Ellos dos hoy nos van a comentar algunas cosas. Yo quisiera que empiece cualquiera de los dos, y después ustedes harán preguntas si quieren, que de una manera breve nos contaran, primero, cómo fue que se iniciaron en la oposición, qué los llevó a esto, después, qué actividades realizaron en ella, yo he dicho algunas, pero ellos nos podrán contar muchas más, y después, que brevemente, porque ya esto se ha hablado mucho, pero que brevemente nos hablen de su paso por esas prisiones en Cuba. Estas 3 cositas para comenzar y después ustedes hacen preguntas.